Muy bien. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con nuestra serie, que va muy encaminada para ser la más larga de nuestra historia, porque ya vamos por la parte 8 y recién estamos cruzando ahí el umbral de la mitad. Pero ¿usted está apurado? No, ¿no es cierto? ¿No? Podemos seguir probando, saboreando, ¿sí? La verdad, la sabiduría de Dios, ¿sí? Y saben que es muy interesante lo que vamos a ver hoy, en el sentido de que todos los estudiosos coinciden que la carta de Efesios tiene dos grandes secciones, capítulo 1, 2 y 3, que se refieren a toda la parte de la doctrina, hablan de quién nosotros somos, habla de todo lo que Dios hizo por nosotros, ¿sí? Estuvimos viendo que Él nos eligió, ¿desde cuándo? ¿Se acuerdan? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Él nos hizo sus hijos, nos adoptó, nos hizo parte de la familia. Él nos hizo levantar a una nueva vida cuando estábamos muertos en pecados. Él nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, con Cristo Jesús. Él nos ha hecho benditos con toda bendición espiritual. Él, como decía Armando cuando predicó sobre este tema, Él nos hizo parte del pueblo de Dios a nosotros, que no éramos parte del pueblo de Dios. ¿Cuánto damos gracias a Dios por eso? Porque la promesa que en principio era solo para judíos, ahora también nos alcanza a nosotros. Argentinos, chilenos, ¿qué tenemos acá? Alemanes, tenemos brasileros, tenemos venezolanos, todos bajo una sola bandera somos el pueblo de Dios. ¿Amén? Entonces, todo ese primer segmento de la carta, capítulo 1, 2 y 3, habla de lo que Dios hizo. Y ahora dice el capítulo 4, versículo 1, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Por primera vez en la carta aparece algo que nosotros tenemos que hacer. Viene diciendo todo lo que Dios hizo y ahora empieza a decir, hagan todo lo posible para mantenerse unidos. Está diciendo, por lo tanto, vieron que empieza con un por lo tanto, el primer versículo. Por lo tanto, o sea, Pablo dice, bueno, ahora viene el turno de ustedes. Dios les dio vida, los perdonó, los hizo su pueblo, los hizo miembros del cuerpo de Cristo, Dios los adoptó, Dios hizo todo eso. Bueno, por lo tanto, ahora ustedes tienen que vivir una vida acorde a las enormes y tremendas bendiciones que Dios les ha dado. Y empieza a hablar de las cosas prácticas. Y yo te animo a que no te pierdas los domingos que vienen, porque vamos a hablar de la familia, vamos a hablar del trabajo, vamos a hablar del servicio, vamos a hablar de los dones, vamos a hablar de toda la parte práctica. Ese capítulo 4, el 5 y el 6 nos hablan de todo lo que ahora debe ser nuestra vida a la luz de todo lo que Dios ha hecho. ¿Ustedes quieren tener una vida digna de todo lo que el Señor ha hecho por ustedes? ¿Sí? ¿Amén? Digna, dice, vivan una vida digna, o sea, que esté a la altura de todo lo que el Señor ha hecho por ustedes. Y lo primero que dice el capítulo 4, verso 3, dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Quiero hablarte esta mañana de mantener la unidad. Si está tomando nota, hoy vamos a hablar de mantener la unidad. De todas las cosas hermosas que Dios va a ir diciendo a través del apóstol Pablo que tenemos que hacer ahora, la que elige para decir primero es, hagan algún esfuercito. ¿Dice así? Traten. No, dice, hagan todo lo posible
por mantenerse unidos. Y vamos a ver algunas cosas esta mañana acerca de la unidad que sirven si las quieren aplicar a una empresa, sirven si las quieren aplicar a la familia, pero específicamente esto que vamos a ver hoy está relacionado y nuestros ejemplos y todo lo que vamos a ministrar esta mañana tiene que ver con la iglesia, porque Pablo le está diciendo a la iglesia, hagan todo lo posible por mantenerse unidos. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Yo quería que me siguiera diciendo lo que Dios hace, pastor. No quería que me tocara a mí hacer algo. No. Vamos a ver qué es lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? La unidad es obra del Espíritu Santo. ¿Vamos bien? La unidad es algo que imparte el Espíritu Santo en todos los creyentes. El día que vos pusiste tu confianza en Cristo, ese día el Espíritu Santo te unió al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, y ese día fuiste unido. Nosotros no hacemos nada para unirnos. No dice únanse, dice manténganse unidos. Quiere decir que ya hay una unidad y lo que nosotros tenemos que hacer es guardar o cuidar esa unidad. Nosotros no nos unimos, nosotros tenemos que proteger y guardar la unidad que el Espíritu Santo ya ha hecho. ¿Has puesto tu fe en Cristo como Salvador? ¿Él es tu Señor? Entonces sos parte de la iglesia y el día que dijiste yo me arrepiento de mis pecados, yo quiero empezar a caminar de tu mano, ese día el Espíritu Santo te unió espiritualmente a la iglesia de Jesucristo y somos uno con Él. Amén. Pero ahora tenemos que empezar a cuidar eso. Tenemos que hacer todo lo posible para mantenernos unidos. ¿Vamos bien? La unidad es algo que necesita un cuidado permanente. ¿Vieron cuando uno ordena la casa? No dicen nada, che. ¿Vieron cuando uno ordena la casa y piensa, esto tiene que durar por lo menos 3 días? 3 días. Ordenamos, toda la familia ordenando todo. Yo creo que deben pasar, ¿cuánto? Díganme ustedes, porque no quiero quedar mal con nadie. Media hora ya está. Ya te sentaste a merendar, ya se acabó. Uno tiró la leche, el otro fue a buscar el trapo que no era, llevó la... Ya está, se acabó, ¿no? Porque el orden es algo que necesita ser mantenido permanentemente, o lo mismo que la limpieza. Nos bañamos, nos limpiamos, quedamos impecables, pero después nos volvemos a ensuciar y empezamos a necesitar de nuevo la limpieza. ¿Por qué? Porque el orden, porque la limpieza y la unidad, que es lo que estamos viendo esta mañana, es algo que debe ser mantenido y cuidado permanentemente. ¿Vamos bien? Hacer todo lo posible. No suena a algo que nos va a salir así nomás, ¿no? Tiene que ser intencional. Tengo que pensar cómo puedo mantener la unidad. Si ser uno con mi hermano y ser uno con Cristo fue algo que le costó un precio tan alto a Dios, ¿cómo yo puedo cuidar esa unidad? Cuando uno le da algo a alguien y eso le ha costado mucho, uno espera que lo cuide o no. Y de pronto Dios nos ha dado un regalo glorioso que es la unidad con Cristo y con nuestros hermanos y a veces nosotros no lo cuidamos. No sé si hay algo más valioso que eso. Somos uno con Cristo y somos uno con nuestro hermano. Somos un cuerpo. Amén. Tenemos que cuidar eso, mantener la unidad. Las personas no se unen naturalmente. Naturalmente nos desunimos. ¿Ah? No se desordena, no es que tenemos que hacer un curso para desordenar la casa. Eso sale, ¿no es cierto? Bueno, la desunión también surge naturalmente. Es algo que pasa, simplemente pasa. Entonces nosotros tenemos que ser intencionales y luchar, decir al de lado, voy a luchar. No, pero parece que dijeras, voy a dormir la siesta. No, voy a luchar. No, voy a luchar, claro. Si no, no te va a creer. Voy a luchar por mantener la unidad. Quiero quedarme un segundito en el mensaje, en esa palabra mantenerse. Hagan todo lo posible por mantenerse. Decir bien fuerte, mantenerme. Esa palabra mantenerse, mantenerme o guardar, como dicen otras traducciones, es la palabra tereo. ¿Qué significa mantener o guardar? Se usaba en el griego, porque la Biblia no se escribió en español, se escribió en griego. En griego significaba una actitud de protección. Una actitud de protección. Y figura muchas veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, esta palabra. Cuando el Señor dice, protejan, mantengan, guarden la unidad. Es una palabra que habla de tener una actitud de protección, de cuidado.
Cuando Jesús es crucificado, nosotros no lo vemos mucho esto, yo al menos no lo he visto en ninguna película, pero Mateo capítulo 27 dice que la autoridad le dio una orden a los soldados de que se sentaran alrededor de la cruz a guardar, a cuidar y proteger a Jesús. No lo vemos en las películas, una ronda de soldados, ¿no es cierto? Pero en Mateo dice que eso pasó. ¿Por qué? Porque tenía muchos seguidores Jesús. Entonces, si lo crucificaban y se iban, podían venir 100 de los que lo seguían y bajarlo de ahí. Entonces dijeron, vamos a hacer a alguien para que para que mantenga, para que proteja a él. Y si alguien hubiera dicho, no, nosotros lo vamos a ir a sacar de ahí, bueno, esas personas hubieran hecho todo lo posible por mantener a Jesús ahí, porque tenían una orden de cuidarlo y de mantenerlo en ese lugar. Habla de una orden militar, habla de una orden que tiene que ser escuchada. No es un consejo. Vieron que a veces la Biblia tiene consejos, pero esto no es un consejo. Esto es una instrucción apostólica de Pablo y está diciendo, hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Y esa palabra quizá Pablo la escuchó porque esa palabra se dijo cuando lo encerraron a él y a Silas en Filipo. Estaban en una ciudad predicando, los encierran, los arrestan y los llevan a la cárcel. Y ahí estaba Pablo y Silas, dice que los encadenaron y demás. Ahí estaban y el oficial le dijo al carcelero, te pido que lo guardes con mucha seguridad. La palabra es tereo, es que lo protejas, que no se te vaya a escapar. Y significaba que al decir esa palabra ponía una responsabilidad en la persona. Y la Biblia dice que ellos se pusieron a cantar, ¿se acuerdan? Se pusieron a cantar, yo me imagino a Armando ahí cantando. Y la cárcel tembló por la adoración, por la canción, se movieron los cimientos y las puertas de las cárceles, de las celdas se abrieron. Y resulta que dice que el carcelero, que estaba dormido, dice la Biblia, se ve que no era muy obediente, el carcelero dice que cuando se despierta y ve las puertas de las celdas abiertas, pensó, se escaparon todos. Y no dijo, bueno, ya los van a agarrar de nuevo. No, la Biblia dice, ahí lo relata el libro de Hechos, que agarró la espada y se iba a matar, porque pensó que los presos se habían escapado. Cuando alguien dice tereo, cuando alguien dice mantengan, protejan, guarden, cuando se usa esta palabra, se habla de algo serio, se habla de algo importante, se habla de algo que si no sucede va a haber consecuencias graves. Y yo creo que hay consecuencias graves cuando en la iglesia no mantenemos la unidad. ¿Amén? ¿Amén? Ahí vamos. Bueno, voy a cuidar la unidad con algunos que me caen bien, pero otros que no me caen bien no voy a cuidar la unidad. Tereo, decía el de lado. Tereo, terereá, decir. Tenés que tererear. Tenés que mantener, lo tenés que cuidar. Ese carcelero, esos soldados, tenían que hacer lo que fuera necesario, lo que estuviera a su alcance. ¿Para qué? Para que esa persona que estaba en ese lugar no se moviera. Y nosotros tenemos que tener una actitud de protección con respecto a algo tan valioso como es la unidad. Y mientras tanto, mientras seguimos aprendiendo, yo te pido que puedas meditar en tu corazón y pensar, esta palabra así, tan profunda, esta palabra tan intensa, como dicen ahora, ¿realmente describe mi actitud hacia la unidad? Cuando me dicen que tengo que guardar y que tengo que proteger y mantener eso que el Señor compró, haciendo lo que sea necesario, ¿me describe a mí, describe mi actitud hacia la unidad? O quizás no tanto. Para que empecemos a ver nuestro corazón. ¿Amén? Para que empecemos a trabajar con esto. ¿Cómo podemos mantener esa unidad? Bueno, dice hagan todo lo posible, así que imagínense a qué hora nos vamos y yo le digo todo lo que es posible, ¿no? Pero vamos a resumirlo solamente en 74 ideas principales. ¿Quieren más? Sí, dice ahí. Dios te bendiga por eso. Quiere cuidar la unidad de ese hombre. Ahí está. Si vamos a mantener la unidad, vamos a tener que perseguir el propósito correcto. ¿Amén? Propósito correcto. El apóstol Pablo, el mismo, quien no, dice, 1 Corintios 1, 9 al 10. Amados hermanos,
les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Somos todos diferentes. ¿Ha notado que somos diferentes? No sé si lo ha notado. Somos diferentes en casa, que somos 2, 3, 5, imagínense acá. ¿Somos diferentes? ¿Y qué nos estará pidiendo? ¿Que seamos máquinas todos iguales? ¿Y cómo es que llegamos a ser de un mismo parecer? ¿Cómo todos podemos llegar a ser de un mismo parecer? Y la respuesta está en el mismo versículo, la palabra propósito. Necesitamos perseguir un mismo propósito. Si nosotros perseguimos un mismo propósito, vamos a estar guardando y cuidando la unidad. ¿Me sigue? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Sabe? Hace unos días veíamos con mi esposa un documental de Hitler y Churchill. No sé si lo han visto, pero se lo recomendamos. Era en casa, me va a decir, sí. En History me parece que era de History. Bueno, pero eso no importa, no sé por qué me preguntan eso. Bueno. Entonces empiezan a contar que cuando Hitler empieza a avanzar y empieza a arrasar con toda Europa y empieza a arrasar con África y ya pensaba venir a América también, Churchill, que era el primer ministro de Inglaterra, como si fuera la autoridad máxima, el presidente de Inglaterra, hace una alianza, ¿no?, con el presidente de Rusia, Stalin, y con el presidente de Estados Unidos, que era Roosevelt. Y esa alianza empieza a tener éxito. La unión empieza a tener éxito. Y empiezan a derrotar a Hitler en campos de batalla que Hitler no pensó nunca que iba a perder. Pero dicen los historiadores, según este documental, que en un momento Hitler le dijo a sus generales: solamente resistamos, porque toda alianza en algún momento se fisura y esa va a ser nuestra oportunidad. ¿A quién le suena ese pensamiento? A Hitler. Ya verá qué espíritu de unidad que tenía ese hombre, ¿no? Qué sabiduría que tenía. Vamos a esperar, resistamos, hay bajas, hay pérdidas, retroceden nuestros ejércitos, pero resistamos un poquito, porque en toda unidad en algún momento se produce una fisura y ahí es donde nosotros vamos a entrar. Y por poco esa fisura pasa, porque había que hacer algo que no beneficiaba a Inglaterra. Pero Churchill dijo: yo voy a sacrificar un interés individual de mi nación para que la alianza siga firme. Qué buena noticia, ¿ah? Y así vencieron a Hitler. Si ellos se hubieran dividido, no sé dónde estaríamos ahora. Pero nuestro enemigo tiene esta misma idea perversa. Vamos a esperar. Están unidos, están cantando. Vamos a esperar. Mirá, llega gente nueva. Vamos a esperar. Se bautiza gente. Vamos a esperar. Hay personas que salen de la adicción. Hay personas que se levantan de la depresión. Hay matrimonios que se restauran. El enemigo empieza a retroceder, pero dice: vamos a esperar. Porque en un punto va a haber una fisura. Y cuando esa fisura llegue, va a ser nuestra oportunidad. Pero esa fisura no va a llegar. Esa fisura no va a llegar. No porque yo lo diga, no porque ustedes digan amén, sino porque vamos a confiar en el poder del Señor para guardarnos, en la sabiduría de Dios para corregir nuestra vida. Pero así de serio es lo que estamos hablando. Si vos y yo queremos mantener la unidad de la iglesia, tenemos que decir: todos mis intereses, los personales, individuales, familiares, quedan en segundo plano. Porque si yo pido mi interés, busco mi interés, y otro viene a la iglesia con el propósito de alcanzar sus sueños y sus planes y sus intereses, en algún momento uno va a querer ir para un lado y otro va a querer ir para el otro. ¿Me sigue? Pero lo hermoso es que nosotros tenemos un solo propósito, y es glorificar a Jesús. ¿Amén? Entonces, ¿para qué somos parte de la iglesia? Ay, pastor, pero ¿hay alguien que nos visite por primera vez hoy? ¿Hay alguien? Bienvenida. Y bienvenido allá, bienvenida. Bienvenidos. Gracias a Dios. Bienvenidos. ¿Cómo sigo ahora? Porque quizás le dijeron: vení, vamos a la iglesia y se va a arreglar ese tema en la familia. Mira, vamos a la iglesia y vas a ver que te vas a sentir mejor. Y vinieron con ese propósito. ¿Y saben qué? Todos alguna vez cruzamos la puerta por una necesidad personal, individual. Y saben, en el seguir al Señor
y en el buscar el propósito principal y más grande de todos que tenemos como iglesia, que es exaltarlo a Él, honrarlo a Él, en el camino de buscar esas cosas, ¿saben qué? Las familias se restauran, las enfermedades se sanan, los problemas se solucionan, el desorden se ordena, las enfermedades se van. Todo eso pasa cuando nosotros buscamos el reino y lo que Él quiere, todo lo demás se ordena. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar dispuestos a decir el propósito por el cual yo pongo un pie en este lugar, el propósito por el cual soy parte de la iglesia, el propósito por el cual yo sirvo a Dios en esta casa es para glorificar a Jesús. Qué bueno que nuestros hijos se hagan amigos y se conozcan y salgan de ambientes malos. Qué bueno. Qué bueno que tengamos esa vida social hermosa que uno ve, sale el domingo y salen 4 para allá, 7 para allá, 14 para allá y van a una plaza y después la foto y uno va el domingo de 2 a 4 en la casa de uno, de 4 a 8 en la casa de otro, de 8 a 4, no sé, hacen turnos rotativos los hermanos. Y cómo disfruto la vida social, pero ese no es el propósito de la iglesia. Ese es un regalo que el Señor nos da, un bonus. Pero todo eso, esa vida social, ese matrimonio restaurado, esa sanidad en tu corazón, tiene un propósito con mayúscula y es levantar la persona de Jesús por encima de todo. ¿Amén? Entonces, ¿por qué somos parte de la iglesia? Con un propósito, exaltar a Jesús. Entonces, ¿mis necesidades no importan? Sí importan. Tenemos un Padre bueno. Él se ocupa de lo nuestro. Él dice, busquen primero mi reino y yo les voy a dar todo lo demás. Su Padre tiene cuidado de ustedes. Ustedes tengan cuidado de los intereses del Padre. ¿Amén? ¿Nos une un mismo propósito, iglesia? ¿Nos une un mismo propósito? ¿Amén? ¿Está disfrutando la palabra del Señor? Esto nos va a librar, nos va a librar de problemas. Nos va a librar. Al final yo voy a la iglesia y nadie fue a ver a tal cosa. No. Al final yo voy a la iglesia y este problema no se arregló. Es que no venís a la iglesia para eso. Esa es una añadidura y Dios es soberano. Si te lo quiere dar, te lo da. Y si no, Él es soberano y Él sabrá por qué. Pero hay un propósito principal y es exaltar a Jesús. Amén. Si vamos a mantener la unidad, vamos a tener que buscar un mismo propósito. Y si vamos a mantener la unidad, vamos a tener que ser cuidadosos con nuestras palabras. ¿Alguna vez alguien te lastimó? No digo en la iglesia, en tu casa, pero alguna vez en algún ámbito alguien te lastimó con algo que dijo. Espero. ¿Sí? Algo que dijeron, un comentario fuera del lugar, una palabra incorrecta. ¿Qué herramienta poderosa es la palabra? La palabra puede construir unidad, la palabra puede fortalecer la unidad, pero la palabra también le puede hacer mucho mal a la unidad. ¿Me sigue? Las palabras son importantes. Tenemos un mismo propósito, vamos tras eso. Pero si vamos a hacer todo lo posible por proteger la unidad, entonces tenemos que cuidar lo que hablamos. ¿Me sigue? ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Yo le pido al Señor que nos revele, a todos, a ustedes, a mí, a los que estén escuchando de su casa, que nos revele la importancia de lo que hablamos. Dice la Biblia que no hay ninguna palabra ociosa. Dice la Biblia que de cada palabra que decimos vamos a rendir cuenta. Sí, pero no me escuchó lo que dije. Dios sí. ¿Me sigue? De cada palabra que digamos ociosamente vamos a rendir cuenta. Hay que callarse un poco más a veces. Hay que pensar un poquito más antes de hablar. Porque una vez que dijimos la palabra, el daño ya puede haberse hecho. ¿Me sigue? Cuando nos parece que algo no estuvo bien, vamos a ir bien a lo práctico. Pablo quiere entrar a lo práctico, vamos a entrar a lo práctico. Cuando parece que algo no se hizo bien, vamos a suponer en un grupo, en una reunión, algo que se dijo desde acá, o algo de una canción, una actitud de un hermano. Cuando hay algo que no se hizo bien y te parece que tiene que ser corregido, tenés que hablar con la persona correcta. ¿Me sigue? ¿Está ahí, iglesia? ¿Sí? Tenés que hablar con la persona correcta. Porque si vienen los músicos al ensayo y uno prepara todo acá y están preparando y resulta que conecta un cable no anda, conecta otro cable no anda y le dice a los otros músicos, ningún cable anda acá, che, ¿cómo nos hacen perder el tiempo? ¿Cómo ayuda a la unidad? ¿Qué le parece? ¿Ah? No, tiene que ir a hablar con la persona que puede solucionar el problema. ¿Me sigue? ¿Cuántos tienen chicos en la escuelita acá? La escuelita bíblica. Mire. Sí, allá levantan la mano. Desde el cunero, mire.
Si hay otro nene que molesta a tu nene, cosa que no suele pasar casi nunca. Si hay un nene que molesta a tu nene dice, papá, me hacen esto, me dicen lo otro. No hables con 8 papás para decirle, ¿a tu nene también lo molestan? Porque eso no une. Genera un coso, pero no lo llevemos el domingo, vienen a buscarlo. No te vas, vos no te mueves de acá porque no genera unidad. ¿Pueden haber problemas? Claro. Somos humanos, tenemos errores. Pero si vamos a guardar la unidad, cuando algo no se hace bien, cuando algo no funciona y tiene que ser corregido, entonces tenemos que ir a hablar con la persona correcta. No, yo le quería preguntar, con la persona correcta. Es que me quería con la persona correcta. No estaba el material listo y teníamos que empezar la clase. Bueno, 14 se enteraron que ¿para qué? Sí, mira, el material no estuvo, que gracias a Dios siempre está, gracias Laura, siempre está. Pero si hay algo que no funciona, habla con la persona correcta. Si no es alguien que puede solucionar el problema, entonces esas palabras muy probablemente generen división. Y esto se aplica también en la familia, y esto se aplica también en una empresa. No andes hablando con un compañero de trabajo de algo que no funciona. Habla con el gerente, habla con el supervisor, porque no estás construyendo unidad, estás dividiendo. ¿Me siguen? ¿Es sabio el Señor? ¿Qué le parece? Cuando pienses que hay algo que no anda bien, toma un tiempo. Somos rápidos para hablar, ¿no? Dicen la mano es más rápida que la vista, bueno, la lengua es más rápida que el cerebro, ¿no? Somos que hablamos y después pensamos. Dice, pero vos no pensás antes de hablar, no, hablo y después me aguanto las consecuencias. Y no es así. Si vamos a cuidar la unidad, antes de hablar tenemos que tomar un tiempo, tenemos que pensar, esto que tengo que decir, ¿con quién debería hablarlo? Y muchas veces te vas a dar cuenta que en lugar de ser esa persona con la que estás tomando mate o esa persona con la que compartís el grupo, tenés que ir a hablar con otra persona para que se solucione el problema y para que la iglesia se mantenga unida. ¿Amén? ¿Vas a hablar con la persona correcta? Y no sé quién es la persona correcta. Bueno, habla con un pastor, habla con un líder, pero siempre las cosas buenas hay que hablarle en todas las direcciones, pero los problemas a veces sirve hablarlo siempre hacia arriba, a Dios y a algún supervisor, algún encargado, algún responsable. ¿Me sigue? Bien. Y cuando alguien hace algo bueno, porque no todo es malo, ¿no? Cuando alguien hace algo bueno, también usar las palabras para elogiar, para agradecer. Le hace bien a la unidad cuando uno dice, mira, gracias por esto que hiciste. Gracias por la preparación de estas canciones. Gracias por cómo atienden a los niños. Gracias por cómo nos ayudaron en el grupo. Gracias por visitar a esta persona en el hospital. Cuando uno recibe esas noticias y podemos agradecer, eso fomenta la unidad, ¿o no? Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, 17 y 18. Pablo dice, estoy muy contento de que Estéfanas, Fortunato y Acaico yo digo, no lo voy a decir bien cuando lo lea, y lo leí bien. Bueno, ahí está. Estéfanas, Fortunato y Acaico hayan llegado. Ellos me han dado la ayuda que ustedes no pudieron darme al no estar aquí. Ellos también han sido de mucho aliento para mí, como lo fueron para ustedes. Muéstrenles agradecimiento a todos los que sirven así de bien. Que el Espíritu Santo te haga notar cómo has estado usando tus palabras. Quizás no estabas hablando de cosas y problemas con quien no debías, pero quizás no estabas usando tus palabras para construir. Y cuando nosotros agradecemos, cuando nosotros valoramos, cuando nosotros damos un elogio correcto, no algo superficial, sino algo sentido, ¿cómo puedo agradecerle a la gente? ¿Saben? Para que vengamos acá hay gente que limpia, para que estemos acá hay gente que ordena, que prepara todo, y el sonido, y el aire acondicionado, y la iluminación, y todo eso requiere de tiempo, de esfuerzo, y es bueno tener una cultura de agradecimiento, porque en una cultura de gratitud normalmente no hay rebeldía. ¿Sabía eso? Cuando hay una cultura de ingratitud, normalmente surge la rebeldía. Entonces nosotros tenemos que cuidar la unidad, y una forma hermosa de cuidar la unidad es usar nuestras palabras para elogiar, para agradecer. ¿Amén? ¿Tenés algo para agradecerle a alguien de esta casa? ¿Tenés algo para agradecerle? No tengo nada. Bueno, ya vamos ahora, te vamos a hacer pasar acá. No se vaya, por favor. No lo dejen ir. ¿Vamos?
necesitamos al Espíritu Santo, ¿no? Yo voy hablando del mensaje y digo, Señor, si vos no nos ayudás al final de todo esto, nos vamos a ir más tristes que, no le digo qué cosa, ¿no? Pero Él nos va a ayudar, amén. Él nos va a ayudar, porque Él está interesado en esa unidad. Y por último, vamos a buscar un mismo propósito, vamos a cuidar nuestras palabras. Y por último, si vamos a mantener y cuidar la unidad, vamos a tener que cuidar nuestros pensamientos. Tócate acá esta maquinita que tenés acá, que anda tan rápido, ¿ah? Que es tan veloz. Zacarías 7:10 dice: ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Puede ser más clara la Biblia? Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. A veces pensamos que la división viene porque alguien habló mal del otro, ¿no? A veces pensamos que la división viene porque alguien le hizo algo malo a otro. ¿Es así? A veces pensamos, no, si no le hice nada malo, si no dije nada malo de él, ya está. Pero no, está diciendo, ninguno piense mal de su hermano en su corazón. El primer ámbito en el que hay que cuidar la unidad es en nuestro pensamiento, es en nuestro corazón. ¿Me sigue? ¿Dónde nace toda división? ¿Dónde nace toda desunión? En el corazón, en nuestros pensamientos. La Biblia dice que Caín aborreció a su hermano y un día lo llevó al campo y lo mató. No se llenó de ira de un momento para el otro. No dice que Abel hizo algo y él reaccionó en ira. No. Dios fue hablando con él, le dijo, Caín, ¿qué estás por hacer? ¿Por qué tenés esa cara? No quiso escuchar y siguió alimentando sus pensamientos. Y se llenó de ira, se llenó de enojo y mató a su hermano. Pero sin duda, en la mente de Caín estuvo esa idea. ¿Qué se cree este? ¿Qué se cree este que es mejor que yo? Que porque trajo esas frutas, esas cosas del campo, es mejor que yo que traje los animales. ¿Qué se cree? Mientras él no estaba todo tan bien. Él es la causa de todos mis problemas. Empezó a pensar, ¿te ha pasado alguna vez empezar a agarrar la manijita esta y empezar y agarra un envío que ya saca la mano porque la manija te va, ¿o no? ¿Ah? Es como los autos esos que le das 2 vueltas y te arranca, y si te das 20 vueltas, ¿sabes qué? Tenés para pensar hasta el año 3000. Y es importante cuidar los pensamientos porque el paso que sigue de los pensamientos son los sentimientos. ¿Me siguen? Si yo pienso, este que se cree, mira que se sentó ahí al lado del pastor y empiezo a pensar, se sentó ahí porque quiere ser líder. Ese pensamiento. ¿Qué va a generar ese pensamiento? Un sentimiento de, este es un acomodado, este es un trepador. Entonces viene el trepador por ahí caminando y él va a ir por allá. ¿Le hizo algo? No le hizo nada, pero en su mente ya pensó mal y ya empezó a sentir mal. Hola. ¿Es así o no? Se lo han contado, ¿no es cierto? Sí, lo vio en un documental. ¿Ah? A este hermano no le caigo bien. Y ya empieza a pensar, no le caigo bien. Y ya, ¿qué se cree? ¿Ah? Y ya los sentimientos de esos pensamientos empiezan a nacer, ¿no? Y crecen, y nacen y crecen rapidísimo. Entonces empieza a sentir eso. Y de pronto alguien está en una posición y dice, está ahí, y viene el pensamiento. ¿Sabe quién inspira eso, no? El que lo inspiraba Hitler. ¿Me sigue? Está ahí cantando porque resulta que empiezan a pensar. Y ya empiezan a tener sentimientos de envidia, sentimientos de rechazo. Y ya se para esta persona acá a cantar o tocar un instrumento o a enseñar y ya sabe que tiene un muro ahí adelante que toco hoy. Ríase. Porque divide. Eso va dividiendo. Entonces va al discipulado y un día le piden que ore uno y otro día le piden que ore otro y vos ya empezás a sacar cuenta, ya oró 3 veces.
¿Será que siempre el que está en esa silla, me voy a sentar ahí? ¿Podés orar vos? No le importás. Es lo mismo que te sientes en esa silla, en el techo, en el piso. No le importás. Entonces ese pensamiento empieza a generar una división. No le importa. Bueno, a mí tampoco me importa la tarea. Empieza a desanimarte. ¿Es así? Empieza a desanimarte. Todo eso se genera ¿por qué? Por un pensamiento. ¿Saben qué es lo hermoso de esto? Que también funciona al revés. Si nosotros pensamos bien, los sentimientos buenos van a venir. ¿Amén? Entonces, no oraste un día, no oraste, llevas 7 años esperando orar. Pero vos ni estás contando el tiempo. No estás pensando eso. No hay un sentimiento de rechazo. Entonces, si vos estás pensando eso, te dividís. Y cuando está orando el otro, como no estás orando vos y está orando el otro, no estás recibiendo nada de esa oración. Y al final todos dicen amén, se secan las lágrimas, todo, bueno, la llave, me voy, chao. ¿Por qué? Porque estás cortado. Es real lo que estamos hablando. Y es una estrategia totalmente diabólica, ¿para qué? Para cortarnos de la fuente de bendición. Porque en el cuerpo la bendición, la vida, la plenitud de Cristo fluye de un miembro a otro. Nadie es aislado, yo recibo directamente de Dios. No, nos necesitamos unos a otros, ¿amén? Y hay cosas preciosas de Cristo en la vida de tu hermano, y si se levanta una brecha en medio de eso, vos te vas a estar perdiendo eso. Y hay un solo interesado en la división. Es el enemigo de tu alma. Y hace una alianza con el mundo y con tu carne para debilitarte. Entonces a uno por un pensamiento, a otro por otro pensamiento, a otro por otra cosa. Y ya tus pensamientos son incorrectos, tus sentimientos son incorrectos, y podés venir y podés estar años en una reunión, en un grupo, en lo que sea, sin embargo tu corazón está desconectado de la vida de Cristo. ¿Me siguen, iglesia? ¿Has tenido o tenés? No digan sí, nada. Acuérdense que hay cámaras. ¿Tenés en este momento sentimientos negativos hacia un hermano? Puede ser rechazo, puede ser celos, puede ser envidia, puede ser desprecio, puede ser juicio, tildándolo de que es un orgulloso, un arrogante. ¿Hay sentimientos negativos hacia algún hermano? No digo 10, 100, hacia un hermano. Esa no es la voluntad de Dios. Y esos sentimientos tienen que cambiar. ¿Me dicen amén? Voy a decir amén por ustedes. Amén. Esos sentimientos tienen que cambiar. ¿Y cómo van a cambiar si yo no puedo controlar lo que siento, Matías? Yo tampoco puedo controlar lo que siento, pero puedo controlar lo que pienso. Filipenses 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, ¿qué tienen que hacer? Pensar en ello. Quizás hoy el Señor te está confrontando con esta palabra y te está diciendo: quiero que empieces a pensar bien de tu hermano. Quiero que empieces a pensar bien. No puedo porque me hizo esto, porque me hizo aquello. Piensen en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo honesto. ¿Y qué tiene que ver pensar en lo verdadero? Si estás odiando a tu hermano, estás odiando algo que Dios ama. Tose tranquilo. Le quedó por acá. Golpéele la espalda al del lado si quiere, pero que se dijera esto. Si vos odias a tu hermano por lo que te hizo, me podés traer todas las razones, las explicaciones, todos los fundamentos que vos quieras. Si vos estás odiando a tu hermano, vos estás odiando a una persona que Dios ama. Entonces tenés que pensar en lo verdadero. Lo que me hizo no me gustó, lo que me hizo fue doloroso, fue injusto, pero ¿qué es lo verdadero donde yo puedo enfocar mis pensamientos? Es un hijo de Dios, es mi hermano.
si Dios le tuvo compasión, Él puede cambiar. ¿Me siguen? Sí, pero lo verdadero es lo que me hizo. No, piensen en lo verdadero y sigue. En todo lo honesto y justo. Pastor, esa persona de la que me está hablando, que yo ya me la acordé, ¿quién era? No me costó nada acordarme, porque el versículo no me lo acordé, pero esa persona me la acordé enseguida. Piensen en todo lo honesto y lo justo. Pastor, esa persona no tiene nada de honesto. Y de justo tampoco tiene nada. Así que no se aplica a mí. No es eso lo que dice Pablo. Pensá en lo que es justo y honesto. Te hago una pregunta. Si Dios te amó a vos cuando no te lo merecías, ¿es justo que le niegues tu afecto a tu hermano porque no se lo merece? Pensá en todo lo que es honesto. Si Dios te trató a vos con amabilidad cuando estabas muertos en tus delitos y pecados, ¿no es honesto tratar como fuiste tratado? Sí. Piensen en todo lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es honesto. No me gustó lo que me hizo, me pareció mala esa actitud. No es que me lo imaginé, fue real lo que pasó. Sin embargo, yo con la ayuda del Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo, decido en qué enfoco mi mente. Y enfoco mi mente en lo verdadero. Él es mi hermano, él fue comprado por el mismo precio que yo, tiene el mismo Padre, Dios lo ama. Yo no voy a odiar algo que Dios ama. Voy a pensar en lo que es honesto, en lo que es correcto, en lo que es justo. Si Dios me trató así de bien cuando no me lo merecía, yo lo tengo que tratar bien, aunque no se lo merezca. Y cuando empezamos a pensar así, los sentimientos empiezan a nacer. Y ya después te vas a encontrar que estás orando por la persona. ¿Qué me pasó? Y eso nos une. ¿Amén? Cuida tus pensamientos. A veces creemos que los pensamientos pueden ir para donde quieran. Lo que importa es que no se conviertan en acciones y en cosas. No. La Biblia dice que el adulterio es en tu pensamiento pensar que estás con otra persona que no es tu esposa, tu esposo. Eso ya es adulterio, ¿o no? ¿Es grave lo que pasa en los pensamientos? Claro. Si vos en tu pensamiento decís, este es un tonto, Dios dice arriba, anota homicidio. ¿Se ríe? ¿Es así o no? Porque ustedes escucharon, no, el que mata a uno, pero yo le digo, el que le dice tonto al hermano va a ser culpable. Es como un asesinato. Porque Dios no está viendo las acciones solamente, Dios está mirando el corazón. Y a veces decimos, Dios mira el corazón cuando nos conviene. ¿Ah? Quise hacer algo bien, pero lo hice horriblemente mal, Dios mira el corazón. Ahora, cuando se trata de que yo estoy pensando mal de mi hermano, Dios no mira el corazón. Lo que importa es que yo no le hice nada. No, Dios mira el corazón, hermano. Dios mira el corazón, siempre. ¿Amén? ¿Vas a cuidar tus pensamientos? ¿Vas a cuidar tus pensamientos? Cuando te encuentres pensando, ya estás por agarrar esa manijita que ya tiene la forma de tu mano. Cuando estás por agarrar esa manijita, pedile al Señor que te ayude a dejar de pensar. ¿Y cómo hago para tener la mente en blanco? No dice que tenga la mente en blanco. Pensá en todo lo puro, todo lo honesto. ¿Hay algo digno de alabanza? ¿Hay algo que tiene virtud? Pensá en eso. ¿Puede esa persona quizás tener otra virtud? Quizás hizo algo mal y demás, pero tiene otra virtud. Bueno, pensá en algo que tenga virtud. Sí, no me trato bien, mira lo que me hizo, me debe, no me devuelve la plata, mira por otro lado. Una virtud. Empezar a pensar. Bueno, pero mira, viene de una familia con mucho sufrimiento. Y a pesar de eso, sigue el Señor. Mira, pasó una niñez tan difícil y a pesar de eso, estudió y está trabajando. A mí no me trató bien, pero ¿podemos enfocar nuestros pensamientos? ¿Se creen que el Espíritu Santo se va a quedar ahí de brazos cruzados? Nos va a ayudar, decía el del lado. Quédate tranquilo, que te van a ayudar. Decirle, quédate tranquilo, que te van a ayudar. Él te va a soplar, te va a decir, fíjate que tal cosa. Ah, sí, gracias. Después vas a orar por esto. Ayúdalo, Señor. ¿Es así o no? Vamos a mantener la unidad. Amén. Pensamientos amables, dignos de alabanza, llenos de virtud.
Amados, toda gran división empezó en un pensamiento. La caída de Satanás desde los cielos fue, dice, hasta el día que se halló en ti maldad. No fue necesario que hiciera nada. Todo se quebró el día que se halló en su corazón maldad. Querer estar en el trono, querer ser adorado como Dios. El día que eso entró en el corazón de aquel ángel creado por Dios, ese día se halló maldad en él. Y aun cuando todavía no había hecho nada, aun cuando la rebelión no se había iniciado, ese día se marcó el quiebre del ejército del cielo. Y no nos tiene que pasar. Amén. Apocalipsis 12:10, no está ahí en la diapositiva, pero lo llama a nuestro enemigo el acusador. ¿Se acuerda de qué? ¿De qué? El acusador de los hermanos que los acusa ¿cada cuánto? Opción A, una vez al año. Opción B, día por medio. Opción C, día y noche. ¿Qué le parece? ¿Cada cuánto? Opción C, al revés, así, para usted. C, día y noche. Dice el acusador de los hermanos que nos acusa día y noche. Tenemos a alguien que nos acusa día y noche. Ahora, miren lo que dice Romanos 8:33. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? A quienes Dios ha elegido para sí. Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. ¡Wow! Él te está acusando día y noche. Y escuchen una cosa. No es que Él va a mentirle a Dios. Dice, no, porque Sofi robó la bicicleta y Sofi no robó nada. No. Te va a acusar delante de Dios con una acusación verdadera. ¿Me siguen? Día y noche está diciendo, hizo esto, pensó aquello, dijo lo otro, trató así a esta persona, retrocedió en esto, no cumplió lo que dijo. Día y noche, todo el tiempo está yendo a acusarnos. ¿Saben qué es hermoso? Que sin importar todas las acusaciones que Dios tiene de vos, Él no cambia lo que siente por vos. Él no cambia lo que piensa de vos. ¿Quién nos va a acusar si ya estamos en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo? Que te acuse todo el tiempo que quiera. Dios dice, decime todo lo que quieras. Es más, ya lo sé, pero eso no cambia de que no hay nada que los pueda separar del amor que yo tengo por ellos porque están en Cristo Jesús. Amén. No importa lo que haga tu hermano, no importa lo que diga en contra tuyo, vos tenés que hacer como hace Dios con vos. Nada me separa del amor de Dios en Cristo Jesús. Si Dios te dejara de amar, dejaría de amar a Cristo. ¿Estoy diciendo la verdad? Somos uno. Somos uno. ¿Puede alguien amar un brazo mío y no amar una pierna? No, si deja de amar algo que es parte de mí, me deja de amar a mí. ¿Puede Dios dejar de amar a su hijo? No. Nada nos separará. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni demonios, ni ninguna cosa creada, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni angustia, ni aflicción. Nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada de lo que hagas, nada de lo que el diablo te acuse que hiciste, te va a hacer separar del amor de Dios. Él te va a seguir amando, Él va a seguir pensando bien. Porque te amé con un amor eterno. Te prolongué mi misericordia. ¿Quién nos acusará? Somos responsables, hermanos. Somos responsables de la unidad. Tenemos que cuidar, tenemos que tener una actitud de protección hacia la unidad. ¿Estás enfocado en que el propósito de ser parte de la iglesia es glorificar a Cristo? Porque si pensás que sos parte de la iglesia solo para que a vos te vaya bien y te bendiga Dios, entonces en algún momento se va a generar una fisura. Pero somos parte de la iglesia para honrar a Dios. Y si un hermano hizo algo, hizo lo que fuera, bueno, ¿cómo puedo honrar a Dios en esto? Lo voy a perdonar. Amén.
voy a pasar por alto la ofensa, voy a seguir adelante. Tenés que cuidar tus palabras, tenés que cuidar tus pensamientos. Amén. ¿Saben? Alguien dijo una vez, creo que es cierto, ahora sigue predicando ella y yo no. Alguien dijo una vez que en la caja de herramientas del diablo tiene una sola herramienta. Y dice que es esta. ¿Saben? En algunos países le llaman diablo a esto, pero no es acá, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Sabe qué es esto? Una palanca, exacto. Una barreta. Casi me dice la marca, Ariel. Para, Ariel. ¿Cuánto pesa? Así es Ariel. Y dijo cuánto pesa. Y no, más o menos 3 gramos, yo creo. Bueno, esto es una barreta. ¿Sí? Y dice, el enemigo tiene una sola herramienta, es una barreta. Y no lo busquen, no digan en qué versículo está, es una ilustración, es un ejemplo, ¿sí? Pero creo que es cierto, ¿saben? Porque él está siempre buscando una manera de generar división, ¿o no? Y es como si él estuviera buscando en la iglesia, en las relaciones, a ver, ¿cómo puedo hacer para afectar a estos que están sirviendo juntos? ¿Por dónde puedo yo generar una división? ¿Qué podría hacer? ¿Qué abertura me dejan para que yo pueda empezar a separar y empezar a dividir un lugar por donde yo pueda entrar y vomitar todo mi mal? ¿Por dónde? Entonces está buscando la forma y está buscando por un lado, por el otro y no la encuentra, pero de pronto ahí apareció en tu mente, en tu corazón, la idea de que la iglesia existe para hacerte feliz. Y cuando algo no te hace feliz, ya empezás a decir, al final esto no es lo que yo esperaba. Al final, si esto es la iglesia, yo no quiero ser parte. Y entonces el enemigo empieza a encontrar un pequeño espacio, se empieza a abrir un pequeño espacio por donde él puede hacerte daño. Y después de eso viene alguna palabra, algo que alguien te dijo sobre un líder o algo que alguien te dijo sobre algo que no está funcionando como debería funcionar, algo que está descuidado, algo que se podría hacer mejor. Te enteraste de que alguien te dijo, no tenías por qué saberlo, pero te dijeron, se presentó un proyecto para hacer esto, pero no se atendió. Y empieza a haber en tu corazón un mal pensamiento y decir, ¿por qué hicieron esto? Y empieza a haber una abertura y empieza a haber un lugar y el enemigo empieza a ver que hay algo. Hay algo donde. Hay una abertura por donde si él insiste y es tan sabio y es tan estratégico que va a ponerte las personas justas que no te esperabas encontrar para que te hagan ese comentario. Va a cruzar a alguien que justo tuvo una actitud y él va a decirte, ¿sabes por qué hace eso? Por esto, por esto, por esto. Y ese mal pensamiento que vos alimentás, eso empieza a darle más lugar. Y empieza a romper. Y de pronto empieza a sentirse el ruido y algo empieza a pasar. ¿Es así con nuestra vida? ¿Es así con nuestra vida? Y de pronto estás en un área, estás sirviendo y alguien no hace lo que vos esperabas que hiciera. Y a veces lo decimos, bueno, porque no me saludó, pero lastima nuestro corazón. Y en lugar de tener pensamientos amables y cerrar la brecha, empezamos a decir, me parece que por acá es. Se va a salir, no tengas miedo. Tengo un pensamiento en mi mente. Es así, hermano. Y de pronto vos tenés dones y tenés talentos y alguien en el liderazgo te dice, ¿sabes qué? Queremos cuidar tu corazón. Queremos que esperes un poco. Tenés una gracia hermosa de Dios, pero hay cosas en el carácter que hay que trabajar. No queremos exponerte, queremos que esperes un poco. Y eso empieza a generar un pensamiento. Claro, porque yo no soy amigo de este, o porque yo no soy quizás rubio, porque quizás yo ando en una bicicleta y no tengo tal vehículo. Entonces esos pensamientos
Entonces ya empiezas a decir, acá son todos iguales. Lo que me pasaba en el trabajo, me está pasando en la iglesia. De lo que vengo yo, al final me lo están haciendo acá. Y el enemigo dice, ya está. Y les prometo que esta vez la arranco. Así que pensaste que no la ibas a romper, pero sí la vas a romper. Creo que estoy tratando de sacar la madera equivocada. Se va a salir. Y ya ni el diablo necesita la barreta, mire. ¿Qué le parece? Eso hace con tu vida. ¿Saben todo lo que entra por ese hueco? ¿Saben toda la actividad demoníaca que entra? Nos empezamos a sentir tristes, nos empezamos a sentir vacíos, empezamos a sentir que a nadie le importamos, que somos inútiles, que no sirve para nada seguir a Dios, que al final para qué servir y esforzarnos por ese hueco. ¿Saben todo lo que entra por ahí? Y ya le queda el camino libre para seguir arrancando otras tablas, que por supuesto no voy a intentar arrancar. Ahora, ¿qué diferencia si un hermano te dice algo y no te gustó, pero decís, voy a pensar en todo lo amable, voy a pensar en lo puro, voy a pensar bien? Entonces el enemigo viene a ver cómo anda su plantita de división. Y no hay nada. ¿Me sigue? Entonces se hace un poco para atrás y dice, bueno, lo voy a mandar a este para que le pida plata y no se la devuelva. Esta no falla. Y no se la devuelve. Pero el hermano entendió que el propósito de la iglesia es glorificar a Jesús. Y el Señor dice, el apóstol Pablo les dice, si alguien les debe, entre hermanos no vayan a tribunales, pierdan la plata, pero honren el nombre de Jesús. Esa es la iglesia que entiende que la razón de ser no es generar amistades y pasarla bien y ver que si de paso me ayudan con algunas cosas. No, la iglesia tiene el propósito de exaltar a Jesús. Y si una persona te falló y ese hermano no te devolvió lo que te tenía que devolver y además desapareció del mundo, pero vos decís, Señor, ayúdalo. Señor, algo le debe haber pasado. Señor, tráelo de nuevo a vos. Empezás a amarlo como Dios lo ama, perdido y en pecado como está. Entonces el enemigo viene y dice, a ver cómo está. No hay por dónde dividir. ¿Querés una iglesia así? ¿Querés una iglesia así? Quizás tu líder estuvo ocupado y no se dio cuenta por alguna cosa y no te llamó, no pudo estar en un momento difícil y el enemigo viene a decirte, viste, no le importás, pero no, vos elegís pensar lo correcto. Señor, ayúdalo. Señor, dale capacidad, dale sabiduría, háblale. Y si está distraído con algo, y si está haciendo algo que no tiene que hacer, tráelo de nuevo a vos y empezás a orar. Entonces, en lugar de haber división, el Señor usa eso para bendecir a la iglesia. La diferencia entre eso y esto es la decisión que nosotros tomamos. ¿Vamos a mantener la unidad en la iglesia? ¿O vamos a andar hablando cualquier cosa como si fuera gratuito? ¿O vamos a andar pensando cualquier cosa de nuestro hermano como si fuera algo que no tiene efecto en el mundo espiritual? La decisión la tenemos que tomar nosotros. Y yo le pido al Señor que Él nos ayude esta mañana. Y que cada vez que el Señor venga a ver en Jonathan, seguro que alguna tablita se aflojó. Le mandé unos cuantos. Y viene, y Jonathan escuchó que una vez dijeron, no le den lugar al diablo. No puedo. Y después le dijeron a Roberto, bueno, vamos a ver si, ya que no puedo con Jonathan, vamos a ver si Roberto afloja un poco. Y me da un poco de margen. Con que meta un poquito esto, ya está. Entonces pasó algo, vio algo que le
pareció que no estuvo bien. Y viene ese pensamiento. Pero Roberto elige, voy a pensar lo bueno, voy a pensar lo puro, voy a pensar lo amable, voy a pensar bien. Y el enemigo va a ir y se va a encontrar con que cada vez glorificamos más a Cristo. El enemigo se molestará, pero el Señor va a ser glorificado en la iglesia. Amén. ¿Queremos una iglesia así? ¿Queremos una iglesia así? Tenemos que tomar una decisión. Voy a cuidar mis palabras. Voy a cuidar lo que pienso. Pónete de pie, por favor. Qué difícil es esto, ¿no? Y el apóstol dice, hagan todo lo posible. Parece que dijéramos, bueno, pero si es lo posible, yo en realidad puedo muy poco, porque es tan difícil. Es tan difícil. Pero nosotros tenemos una bendición tan grande. Cristo vive en nosotros. ¿Me escuchó? Si yo le estuviera hablando a ustedes individualmente o me lo estuviera diciendo a mí mismo, bueno, yo voy a tener como propósito glorificar a Dios y voy a usar bien mis palabras y voy a pensar siempre bien para guardar la unidad, yo lo voy a hacer. Si yo pensara eso, no me duraría ni 5 minutos y empezaría a fallar. Tenemos chance. ¿Quién puede vivir así? Solo Cristo. Pero Él vive dentro tuyo. Amén. Entonces lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer a través nuestro. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Tener la actitud de proteger la unidad. Tomar la decisión, yo voy a proteger la unidad. Te toca estar en esta casa, pero tenemos que proteger la unidad de la iglesia en todos lados. No murmures de otro pastor, no hables mal de otro hermano, no opines. Me enteré de que en tal lado hacen tal cosa. Si te parece que no está bien, ora. No hables con otros, no comentes, no divulgues. Guardemos la unidad. Cuidemos con todo nuestro corazón y toda nuestra fuerza lo que al Señor le costó su vida. ¿Me dicen amén, iglesia? Vamos a tomar una decisión esta mañana, amén. Vamos a guardar la unidad. Vamos a trabajar en nuestro carácter a tal punto que no haya nada de fisuras en nuestra vida, que no haya nada que me separe entre mi hermano, que tengamos una unidad perfecta en el vínculo de la paz. Somos responsables de cuidar la unidad, promoviendo la paz en todas las relaciones. ¿Te animás a que con la ayuda de Dios juntos promovamos la paz en todas las relaciones? ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Él nos va a ayudar. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por esta reunión. Gracias por esta reunión, Señor. Señor, queremos venir delante tuyo y hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo. Por lo tanto, Señor, nos has amado, nos has adoptado, nos has perdonado, nos has dado vida y vida eterna. Nos has colocado en lugares celestiales juntos con Cristo. Por lo tanto, queremos vivir una vida digna de todo lo que vos hiciste por nosotros. Quizás las heridas, las traiciones, las ofensas o la insensibilidad de algún hermano pareciera decirnos que podemos vivir pensando mal, vivir hablando mal, vivir con divisiones y con fisuras en las relaciones. Quizás lo que nuestros hermanos nos hicieron nos hace pensar que podemos tomar distancia. Pero lo que vos hiciste por nosotros nos enseña que tenemos que cuidar la unidad. Para que vos y yo, Señor, seamos uno, para que seamos uno como pueblo, como iglesia, vos tuviste que hacer un sacrificio, el sacrificio más grande de todos. Mantener la unidad va a requerir sacrificio, hermano, pero te aseguro que ese sacrificio vale la pena. Todo lo podemos entregar por guardar esa unidad.
nada vale la pena guardar y proteger más que la unidad. Porque en la unidad el Señor es glorificado. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, yo te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos. Quizás algunos tienen una cultura de años de alimentar pensamientos incorrectos y pensar que era normal. Pero yo te pido que en esta mañana el Espíritu Santo revele que esa no es tu voluntad. Nos has elegido para tu gloria, nos has llamado para tu gloria y no queremos nada que apague tu brillo en nuestra vida, Señor. Si hay sacrificios que hacer, ayúdanos a hacerlos, Espíritu Santo. Encende las alarmas en nuestro corazón, Espíritu Santo, cuando algo no estemos haciendo bien, cuando estemos avanzando con nuestros pensamientos en la dirección equivocada, hacia un hermano, hacia un líder, hacia un área, Señor, hacia una persona de otra congregación. Señor, ayúdanos a encender las alarmas y decir: líbreme, Señor, de sembrar discordia entre los hermanos. Voy a orar, voy a pensar bien, voy a bendecir. Y que en medio de todo eso el Señor se glorifique en tu vida. Él te va a ayudar. Pero mi pregunta esta mañana es: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a hacer de la gloria de Cristo el propósito principal y más alto por el cual sos parte de la iglesia? Y que cuando tu comodidad y que cuando algo tuyo tenga que ser sacrificado para que Cristo se mantenga en lo más alto, estés dispuesto a decir: Señor, vos mantenete en ese lugar. Yo voy a ser como aquellos soldados sentados alrededor de tu cruz. Nadie va a quitar la unidad. Nadie va a sacar la unidad de donde está. Vos lograste esta unidad y nosotros juntos, como tu pueblo, como tu ejército, la vamos a guardar, Señor. Espíritu Santo, inunda la mente de mis hermanos con pensamientos de bien. Espíritu Santo, quebrá toda cultura y toda tradición de malos pensamientos, de palabras, de crítica, de juicio. Espíritu Santo, pone convicción de que las actitudes incorrectas en el corazón ya son malas delante de tus ojos, que ya le generan lugar al enemigo para oprimir, para traer sentimientos incorrectos, de envidias, de celos, de juicio. Señor, ayúdanos a ser una iglesia unida. Ayúdanos a ser una iglesia unida, Señor.